Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia. Hola, hola cecitos y emcitos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión CECITE-EMSAT. Ya saben, les habla su muy buen amigo Robert del CECITE 17 Tlalcuapan. Ya saben que estamos grabando desde la cabina de Radio Altiplano y el día de hoy pues no me encuentro solito, me encuentro con mis compañeritos, así que por favor preséntense. Hola, hola cecitos y emcitos, mi nombre es Abner del CECITE 11 Tezcaccinco. Hola, hola a todos los emcitos y cecitos que nos escuchan. Yo soy Desi del plantel 16 en SAT, José Vasconcelos. Pero muchas gracias por la presentación, Robert. Pero el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a las mujeres de Tlaxcala. Pero antes recuerden escucharnos en todas las estaciones de radio. Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y recuerden, cecitos, si se perdieron algún programa, nos pueden volver a escuchar en Spotify y en YouTube como Conexión CECITE-EMSAT. Y aparte recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas también de Facebook, Instagram, X y TikTok como Conexión CECITE-EMSAT Tlaxcala. Pero bueno, cuando hablamos de la historia de Tlaxcala, solemos recordar a personajes políticos o militares, pero muchas mujeres han sido protagonistas de procesos sociales, culturales y educativos. Lamentablemente, en la historia, mayormente se ha escrito por hombres. Pero para profundizar en este tema, hoy tenemos al maestro Armando Díaz de la Mora. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Un placer tenerlo aquí, maestro. Ya se le extrañaba. Gracias, muy amable. Gracias. Y pues bueno, maestro, para empezar con nuestra entrevista, le tenemos una pregunta inicial, el cual es: ¿qué sabemos sobre el papel de las mujeres en los antiguos señoríos tlaxcaltecas? Lamentablemente, ella lo dijo Desi hace un momento y de manera muy acertada, hay poca información en siglos anteriores, porque la historia ha sido escrita por hombres para hombres, donde el protagonista, el héroe, el que dirige, el líder, el que resuelve, el que enseña es el hombre. Entonces hay muy poca información en los códices, porque recuerden ustedes que en la época prehispánica en Tlaxcala no había escritura como la conocemos ahora. En los códices sí encontramos presencia femenina, pero es una presencia marginal. La encontramos, por ejemplo, alrededor de los baños de temazcal, ayudando y atendiendo enfermos. Las encontramos también trabajando en la cocina, o sea, en el hogar y demás. Pero podemos mencionar dos casos muy importantes de la época prehispánica. Cuando se realiza el primer ataque de los mexicas contra Tlaxcala en el siglo XIV, se cree que alrededor de 1345 más o menos, estaban en los Cerros Blancos, en la parte de arriba, que es una fortaleza natural, y el dios Camaxtli les dijo que sacaran una gota de leche de una doncella, de una mujer. Recordemos que las doncellas no pueden tener leche porque el proceso de amamantamiento es posterior a dar a luz después de un parto. Entonces esto es un acto mágico de Camaxtli, de que la doncella tiene leche y sí, sacan una gota. Y bueno, esa gota la ocupan para las flechas y con eso vencieron a los mexicas, que se tuvieron que retirar de los Cerros Blancos y de Tlaxcala. Aquí lo interesante es cómo a través de una mujer se logra la victoria para los tlaxcaltecas. No hubo otro conjuro, sino fue una mujer, lo que simboliza muchos aspectos de cosmovisión prehispánica, que haya sido una mujer la que haya realizado esto. Y bueno, les decía yo, otro aspecto muy importante que se soslaya, que se hace a un lado y no se maneja frecuentemente, es que cuando iban los ejércitos tlaxcaltecas a pelear contra los mexicas, contra los huechotzincas, contra los cholultecas, hubo muchas peleas en la época prehispánica.
no iban los guerreros tlaxcaltecas como ahora conocemos, en batallones de soldados, sino que iban en grupos en donde iban mujeres. De hecho, las batallas eran en un llano y había mujeres a los lados, a menos de 100 metros estaban las mujeres. No participaban en la batalla, no se les atacaba a ellas, pero ahí estaban las mujeres. Y de inmediato intervenían para levantar heridos, para curarlos, para retirar hasta cadáveres, y porque además tenían que alimentar a los guerreros. Eso casi no se menciona en ninguna fuente, pero es una realidad. No, sí. No, nunca lo había escuchado, de mi parte nunca lo había escuchado, porque no aparece ni en libros ni nada. Así es, no se menciona, pero es fundamental el papel de las mujeres cuando van a pelear. Cuando se van a Guatemala, a fundar Guatemala, El Salvador y Honduras, los tlaxcaltecas con Pedro de Alvarado, hay un documento de 20 años después de estas fundaciones, donde los tlaxcaltecas reclaman para ellos y para sus familias con las que habían viajado que se les den privilegios. Eso nos habla de que las mujeres también tuvieron que ir. Muy interesante lo que dice esto, como le comento, no se escucha en muchos libros, muchas investigaciones, como usted lo dice, códices. Claro. Así que pues sí, cecitos y amicitos que nos escuchan ya están aprendiendo más de historia gracias al profesor. Pero bueno, profesor, siguiendo con la plática, ¿cómo cambió el rol de la mujer con la llegada del periodo colonial? Hay una serie de transformaciones naturales. La sociedad novohispana que surge después de 1520-21 aquí en Tlaxcala, que es un proceso diferente a la caída de Tenochtitlan y que además es un proceso diferente a otros lugares del actual México. Por ejemplo, Coahuila es hasta 1590 cuando se empieza a integrar. Tlaxcala se integra muy pronto, 1520 empieza a integrarse, y hay una serie de transformaciones. Fíjense que, y no sé si ustedes, cecitos lo sabían, en 1534 había una escuela para niñas indígenas en la ciudad de Tlaxcala, que manejaba 8 monjas. Entonces se empezó a educar, no como ustedes, por ejemplo, a nivel bachillerato, no. Se les enseñaba realmente a cocinar, a coser, a hacer labores del hogar, pero finalmente se les estaba educando también para que pudieran leer y escribir, que era parte de la enseñanza. Entonces, ese es un cambio importantísimo. Claro, eran inicialmente las mujeres indígenas nobles también, hay que aclararlo, pero empezaron a tener educación separadas de los hombres. Ustedes habrán escuchado que había escuelas de niños y escuelas de niñas anteriormente, hasta toda, sí. Bueno, todavía en Tlaxcala tenemos Educación y Patria ahí en el centro, que es para niñas nada más. Sí. Pero este modelo nace muy pronto, en 1534 en la ciudad de Tlaxcala. Y bueno, hay una serie de transformaciones. Ya vamos a empezar a encontrar mujeres que están liderando en su familia, que heredan, que no se hacía antes, que encabezan. Cuando se van las 400 familias, que además eran 342 realmente, va una viuda y una soltera en el grupo, como jefes de familia. Luego en 1716, cuando se manda a Tamaulipas otro grupo de personas también a colonizar, también va una mujer viuda encabezando a su familia. Es decir, las mujeres empiezan a tener ya mayor presencia y pueden ser ya cabezas de familia. Esto de verdad así, bueno, es muy interesante porque pues en sí las mujeres siempre han estado presentes, como usted lo dice, pero se habla muy poco de ellas. Así es. Pero ¿nos podría platicar de mujeres importantes del periodo prehispánico? Claro que sí, yo les decía que hay muy poca información que nos dé nombres realmente, que nos diga quiénes son, y yo quiero referirme a las más conocidas, que son las hermanas Lucía y Luisa, hijas de Xicoténcatl, el Tlactuani de Tizatlán, porque ellas van a viajar, las dos van a viajar. Luisa es la que más se conoce, Lucía se conoce menos. Son las que van a viajar y van a participar en la fundación de Guatemala, en la fundación de El Salvador, y en gran parte de lo que es Honduras actualmente, así como lo que es la ciudad de Oaxaca y otro pueblo que se llama Tututepeque en la costa. Ellas van a participar, claro, también en los últimos tiempos, tal vez de un año o dos para acá, también ya se está haciendo, y esto también está mal eso, se ha dado a Luisa, que ella fue dirigente, que fue políglota. No, creo que también estamos exagerando en crear una imagen que no debe ser.
Sin embargo, es muy importante señalar que ellas son la parte del mestizaje, pero también son lo que aglutinan que vaya un grupo importante de tlaxcaltecas con sus familias a colonizar y a fundar estas poblaciones, ¿no? Santiago de los Caballeros, que hoy es la ciudad de Guatemala, en 1524, Oaxaca en 1534, porque ellas son las líderes de estos grupos de tlaxcaltecas que van a viajar, hombres y mujeres. Hay muchas mujeres que van también a estas fundaciones, como decía yo hace un momento. Entonces, nuevamente encontramos gente importante que está saliendo. Lamentablemente, al interior de Tlaxcala no hay información suficiente, se manejan algunos nombres, pero cae mucho en la leyenda, cae mucho en el mito, porque, insisto, no hay información suficiente. Sí, pues sinceramente yo tampoco sabía nada sobre eso, y de que pues claro, la historia conforme pasa el tiempo pues como que se deforma, ¿no? Se va cambiando la versión y todo. Pero bueno, cecitos, regresamos, tenemos que ir a cápsula de Laboratorio Express por mi compañera Lizzy, así que espérense poquito. Conexión CECITE-MSAT. Hola cecitos, mi nombre es Lizzy del plantel 26 de Guadalupe Tlaxco y hoy les hablaré de Tecuelhueltzin, princesa tlaxcalteca. El casamiento con Pedro de Alvarado fortaleció la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles, una unión que más tarde sería fundamental para la derrota del Imperio Mexica. En 1519, la expedición de Hernán Cortés buscaba llegar a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Para lograrlo, los españoles solicitaron permiso a los tlaxcaltecas para atravesar su territorio y continuar su camino hacia esta importante ciudad. Al principio, la relación entre ambos grupos no fue pacífica. Los tlaxcaltecas desconfiaban de los españoles, por lo que se produjeron varios enfrentamientos entre ellos. Estas batallas terminaron con resultados adversos para los tlaxcaltecas. Después de estos conflictos, en septiembre de 1519, decidieron ofrecer la paz a Cortés y ofrecer una alianza que beneficiara a ambos grupos. Como parte de estos acuerdos, 5 hijas de los principales señores de tlaxcaltecas fueron entregados a los españoles. Entre ellas se encontraba Tecuelhueltzin, hija de Xicoténcatl Huehuetzin, señor de Tizatlán, uno de los 4 señoríos que conformaban la República de Tlaxcala. Después de ser bautizada con el nombre de Luisa, fue tomada como esposa por Pedro de Alvarado, uno de los capitanes más importantes de Cortés. Este matrimonio ayudó a consolidar la alianza entre tlaxcaltecas y españoles. Gracias a esta unión política y militar, ambos grupos colaboraron en la lucha contra el Imperio Mexica. La alianza fue un factor importante que contribuyó finalmente a la derrota de Tenochtitlán y cambió el rumbo de la historia en esta región. Conexión CECITE-MSAT. Y bueno, cecitos, espero que les haya gustado mucho esta cápsula de Laboratorio Express. Le agradezco a mi compañera Lizzy. Pero bueno, volvemos al tema. Y pues bueno, en esta conversación quiero hablar sobre las mujeres en la educación y la vida social de Tlaxcala. Así que, maestro, pues para empezar me puede contestar ¿qué papel tuvieron las mujeres en la educación y en la construcción social de Tlaxcala? Es una presencia definitoria. Sin la participación de las mujeres no sería Tlaxcala lo que hoy es. Hay que recordar que mayoritariamente las maestras, y ya lo estoy diciendo así, lo iba a decir de otra manera, las maestras rurales a finales del siglo XIX y por lo menos el primer cuarto del siglo XX fueron fundamentales para llegar a educar a comunidades muy alejadas de lo que es actualmente, bueno, lo que es el estado de Tlaxcala desde entonces, y esto ha sido fundamental. Realmente han sido las mujeres. Tenemos, por ejemplo, información de que en la fábrica de San Luis Apizaco tenía su propia escuela atendida por maestras para los hijos de los obreros. Y tenemos el ejemplo de doña Josefa González, la mamá de también un gran educador, que es Modesto González Galindo, que ella se dedicó a educar a principios de siglo en la zona de Terrenate, de Alzayanca, de Zapata. Llegaba a lugares donde no llegaban otros, ¿no?
Y esto permite, a través de la educación, se permite la construcción social, ¿no? Definitivamente, educar a la juventud es lo que requiere cualquier sociedad. Y sin esta participación de las mujeres, que todavía hay que recordar que para la década de los 60, los 70 del siglo XX aquí en Tlaxcala, también la plantilla de docentes era mayoritariamente de mujeres, ¿sí? Había por supuesto maestros, profesores, pero siempre las mujeres se han encaminado más a la educación, y esto es una base fundamental para cualquier sociedad. Sí, profesor. Bueno, aquí desviándonos un poquito del tema, pues sí, o sea, tan solo a mí, todas son profesoras. Claro. O sea, han tenido un papel fundamental en la educación, o sea, desde tiempos antiguos, porque usted me decía que en la época colonial o después estaban con parte de que daban enseñanza a las monjas, y después pues todo se fue como que más mayor a mayor. Pero, profesor, adentrándonos más en lo social, ¿nos puede decir, o más bien platicar, cómo se ha ido abriendo los espacios para las mujeres en la vida pública? Por supuesto. El 1950, más o menos 10 años antes y hacia adelante, hacia nosotros, hay una transformación. Recuerden ustedes que en 1947, 1949 se les reconoce a las mujeres, no se les permite ni se les autoriza, no, se les reconoce el derecho a poder participar en la vida política al poder votar y ser votadas, con muchas restricciones. Por ejemplo, tenían que ser casadas y con el permiso del esposo en el primer momento. Es decir, todavía estaban con sujeción, ¿no? Pero así está escrito el documento. Pero bueno, empieza un cambio, una transformación. Para la década de los 50 en Tlaxcala tenemos las primeras regidoras mujeres. En 1956 tenemos la primera presidenta municipal aquí en la ciudad de Tlaxcala, en el Carmen Tequesquitla, en Tlaxco. Hasta 1970 tenemos la primera diputada que todavía vive, por cierto, la señora Grant de Tlaxco. Va a ser la primera diputada local, la primera diputada federal. Luego llegamos hasta 1987, que tenemos la primera mujer gobernadora. De hecho, somos un estado sui generis porque tenemos 2 gobernadoras en la historia. No todos los estados tienen esto. De hecho, hay estados que ni siquiera han tenido mujeres y otros que apenas tienen una mujer, ¿no? Entonces, en Tlaxcala se han ido abriendo espacios. Y no solamente en ese rubro, sino también en otros aspectos de la vida cultural, la vida social, la vida política. Es decir, sí hay más presencia, indiscutiblemente, de como se tenía hace años. Yo les quiero compartir que mi mamá tiene 85 años de edad y fue una de las primeras mujeres que manejaban coche aquí en Tlaxcala en la década de los 60, porque no se permitía tampoco que las mujeres hicieran eso. Y ahora cualquier mujer maneja un carro, ¿no? Vaya, hasta andan manejando autobuses. Entonces sí hay una transformación, pero todavía falta mucho todavía. Sí, o sea, yo siento que las mujeres, o sea, hasta lo más pequeño, como usted dice, que es manejar un coche, es un cambio súper importante para nosotras, porque pues la opresión y todo eso, pues ha sido un gran obstáculo. Claro. Pero ¿nos podría decir sobre las mujeres importantes en la cultura y la vida social aquí en Tlaxcala? Uy, es una pregunta complicada. Miren, en 1992, la que apenas falleció, por cierto, hace unas semanas, la licenciada Susana Fernández Ordóñez, que era rectora de una universidad aquí privada en Tlaxcala, no voy a decir su nombre para evitar problemas con la educación. Ella hizo un trabajo donde hace biografías mínimas de por lo menos 80 mujeres. En 1992, imagínense en los últimos 34 años, cuántas mujeres más no han salido a la vida pública. Hablamos de presidentas municipales, diputadas, pintoras, poetas, etcétera. Sería muy arriesgado y no tendríamos tiempo suficiente de mencionar. Solamente decir que Tlaxcala tiene un espacio muy grande ocupado por las mujeres y que están haciendo muchas cosas. En este momento los 3 poderes del Estado están encabezados por mujeres, ¿sí?
Hay muchas presidencias municipales, hay institutos, dependencias de gobierno, hay empresas, hay negocios que están ya encabezados por mujeres, y esto es un cambio fundamental en una sociedad muy patriarcal como lo es Tlaxcala todavía en muchos sentidos. No les voy a decir nombres porque, insisto, es muy arriesgado dejar gente fuera. Sí, claro. Bueno, pues siento que, y ahora veo que se está aplicando más la igualdad, que todos por igual, y así debe ser. Bueno, siento que es lo justo, que las mujeres también tengan le reconozcan su participación en la historia, ¿no? Y bueno, tengo otra pregunta, maestro, y es ¿cómo ha cambiado exactamente la participación de las mujeres en la vida pública del Estado? Yo creo que ya más o menos un poquito se contesta con lo de la pregunta anterior, sí. Porque ahora sí hay más mujeres participando. Yo tengo 3 hijas, ya una de ellas es mamá, otra acaba de terminar la universidad el año pasado, está por titularse, y otra que está a la mitad de la carrera de psicología. Yo lo que les quiero compartir como hombre, les quiero compartir, y no lo he hecho en esta ocasión, sino lo he hecho muchas veces hace muchos años, es que yo no quiero escuchar para mis hijas aquello de que sean una buena esposa para su marido. No, me parece que es momento de cambiar esta mentalidad. Yo quiero que mis hijas tengan un buen esposo que las respete, que las admire, que las valore. Yo creo que ese es un cambio fundamental que debemos tener en nuestra sociedad, y eso es lo que permite la participación. Lo que decías, Desi, ¿no? De que manejar, el hecho de que ustedes, mujeres, manejen su propio automóvil, habla de su independencia, porque ustedes pueden ir a donde quieran ir sin permiso de nadie o sin que alguien las tenga que llevar. Nos parecen cosas sencillas, pero son fundamentales. Ustedes que están estudiando en las escuelas, lo están haciendo. Cuando yo estudié la primaria, había nada más 7 mujeres en mi salón. Y recuerden que siempre ha habido más mujeres que hombres en el planeta. Y decíamos, no, es que pues no hay mujeres. No es cierto, siempre ha habido, pero no iban a la escuela, no se les permitía. Estamos hablando de principios de los 60, hace 50 años. Yo tengo 63 en este momento. Entonces hay un cambio, ya hay una participación activa de las mujeres, y esto es sensacional. Muy, muy, muy sensacional. Como usted lo dice ahorita, pues tan solo en mi salón solo somos como 7 hombres y las demás son mujeres. Sí, bueno. Gracias a que les han dado la oportunidad, porque ahorita pues es un derecho. No les han dado la oportunidad. Sí. Ellas han ganado su espacio y lo merecen. Sí. Pues al fin y al cabo es un derecho fundamental. Claro. Que pues niñas como niños tenemos que tener. Claro. Pero bueno. Profesor, ¿por qué el conocer la historia local sería fundamental para enriquecer nuestra identidad? Sin duda es necesario conocer la historia, la cultura, las tradiciones y las expresiones que tenemos como sociedad, porque eso nos permite, recuerden que todos los seres humanos requerimos identificarnos con algo, sentir que pertenecemos a algo. Esto es en la teoría de Maslow se establece esto, ¿no? Las necesidades. Sí, la pirámide. Entonces, tenemos que estar identificados, saber que pertenecemos a algo. ¿Y cómo vamos a pertenecer? Como siempre. Yo no puedo pertenecer o identificarme con mi barrio, con mi colonia, con mi ciudad, con mi pueblo, si no la conozco. Por eso es importantísimo lo que ustedes están haciendo de dar a conocer a toda la comunidad del CECI, del EMSAT, la cultura. Es muy importantísimo esto. Y veas que yo siempre vengo muy contento de estar con ustedes porque ustedes están haciendo un gran trabajo. Pues muchas gracias, maestro. Y pues bueno, cecitos, antes de seguir continuando con esta entrevista, pues tenemos que mandar a cápsula, así que va a ser Rincón de Innovación por mi compañero Santi y regresamos. Conexión CECI-TEMSAT. Hola cecitos, yo soy Santiago Mendiola y les voy a hablar acerca de Natalia Tenisa Portillo, que fue una figura central en la historia de Tlaxcala.
destacada por su transición de partera tradicional a una de las líderes agrarias más importantes del siglo XX en México. Nacida en una familia campesina, su activismo se intensificó al liderar la toma y expropiación de las haciendas de Mazaquihuac, San Blas, Santa Elena y San Antonio, logrando el reparto de tierras para las familias de su región. En el ámbito político, rompió barreras de género y educación al ser elegida diputada local en 1980 y 1983 por el Partido Comunista Mexicano, pese a que su formación académica era apenas elemental. Su compromiso social se extendió a la educación, donde gestionó la creación de la Escuela Rural de Teacalco, que más tarde se convertiría en un plantel de CONALEP, además de impulsar la apertura de una secundaria y un bachillerato agrícola para los jóvenes de la zona. Por su trayectoria, el Congreso de Tlaxcala inscribió su nombre con letras de oro en el muro de honor y estableció una presea anual en su nombre para reconocer a mujeres que defienden los derechos humanos. Conocida afectuosamente como la tía, Natalia es hoy reconocida como un monumento en su natal Santa Polonia Teacalco, simbolizando la lucha por la justicia social y la soberanía alimentaria. Conexión CECITE-EMSAT. Bueno, cecitos, regresamos de esa cápsula muy interesante. Gracias a mi compañero Santi por darnos esa información muy importante. Pero bueno, cecitos, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Así que pues yo voy a dar mi conclusión, lo que yo pienso. Y pues sinceramente siento que hay que darle ese lugar a las mujeres que siempre se han tenido que merecer. Y lamentablemente en el pasado no se pudo. Pero me da gusto que al menos en el presente se esté reconociendo todo este trabajo que han hecho las mujeres. Y pues bueno, estoy muy contento por eso. Para mí, esto ha sido muy importante para que todos los cecitos y emcitos pues aprendan más sobre la historia y la importancia de las mujeres, ya que como lo dijo el profesor, pues no hay mucha información que pues tengamos. Y pues gracias a esto, a la poca información que hay, sabemos que las mujeres han hecho grandes cosas y así podemos hacer en esta actualidad, pues desde lo más mínimo, como pues, ir a votar o pues no sé, tener un empleo digno. Esto es muy importante para nosotras y pues como sabemos, pues el patriarcado no se va a erradicar nunca completamente, pero nosotras podemos hacer que pues esto, tanto hombres como mujeres, pues se vaya erradicando un poquito más y hacer más la diferencia. Pero bueno, profesor, le doy la palabra a usted. Muchísimas gracias, un programa muy interesante y qué valioso hablar sobre la importancia fundamental que tienen las mujeres en nuestra sociedad y particularmente en Tlaxcala y todo lo que ellas han contribuido para construir lo que ahora somos y que ellas son las que de alguna manera han conducido muchas cosas aquí en Tlaxcala y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Iván. Y bueno, pues cecitos, se nos acabó el tiempo. Así que pues ya saben que nos pueden escuchar en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. Y si de pura casualidad se perdieron algún capítulo, nos pueden ver y escuchar en Spotify y YouTube como Conexión CECITE-EMSAT. Y además no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok como CECITE-EMSAT. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes. Así que se despide Robert. Se despide Desi. Se despide Abner. Hasta la próxima, cecitos y emcitos. Explora el mundo de la ciencia y la tecnología. Conexión CECITE-EMSAT. Tu voz, tu comunidad, tu historia.
un programa en colaboración con la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Coracit y CECIT EMSAT.